Hablemos del caso Loan. Han salido nuevas informaciones y acusaciones a la familia del pequeño desaparecido hace ya más de un año. Se ha desvelado algunas partes del expediente judicial que sigue abierto, que las sospechas recaen cada vez más en el entorno familiar, según las últimas informaciones, y de hecho, en los últimos días esas declaraciones de la abuela del menor y las versiones sobre supuestas donaciones millonarias pues vuelven a poner este caso en el centro de toda la escena pública. Catalina, que fue la abuela de Loan, sorprendió al afirmar en una entrevista que a su nieto lo vendieron. Esto lo vimos en otros directos y los dichos reavivaron una polémica brutal que complica aún más la situación de la familia en medio de toda esta investigación, ¿no? Paralelamente, lo que pasa es que se estuvo hablando en varios programas de radio que circulaban versiones sobre aportes económicos de entre 300 y 400 millones de pesos que habrían sido entregados a la familia de Loan. Esto son informaciones que hablarían de 300 millones de pesos, serían alrededor de 180.000 euros. Si hablamos de un poco más, incluso podría haber llegado a los 200.000, una cantidad exorbitada. Y según explicó Rafael Palacios en un programa de radio, dijo que no se registraron cambios en el estilo de vida de los Peña, que la familia seguía igual y que no había esta cantidad tan elevada como ahí se refiere así en el expediente. Mencionaba este hombre que el padre y un hermano de Loan debieron reparar con sus propios recursos el techo que estaba deteriorado de la casa de la abuela. La madre del niño, María, también se refirió al clima social de la localidad de 9 de julio. Aseguró que la comunidad se encontraba dividida en dos, un sector que responsabilizaba a las autoridades por la desaparición, mientras que otro apuntaba directamente contra la familia. Así, María Noguera, que es la madre, lamentó, además de que muchos de quienes critican, que nunca se acercaron a su casa a dar ninguna mano, ni nada. O sea, entre estos testimonios contradictorios, rumores sobre dinero, tenemos acusaciones cruzadas. La investigación por la desaparición de Loan sigue sin arrojar nada de luz, evidentemente, y aparte tenemos aquí esta polémica. ¿Realmente recibió tanto dinero la familia de Loan? ¿En qué gastaron en ese dinero? ¿Tenían deudas muy importantes con personas quizás muy problemáticas para ellos? Vemos como que en Corrientes todo el impacto de este caso parece que está dividido ahora mismo en dos partes. También la causa dividida en muchísimas, pero la opinión de la gente obviamente también en estos últimos días. Y de hecho es como que venimos todo el tiempo hablando de un poco de la familia, ¿no? Que si el padre salía en estos vídeos, salía lo otro. Luego también vimos que salían cosas acerca de la madre, esas supuestas contradicciones. Luego la abuela diciendo que había vendido al niño, pero ¿quién lo había vendido, no? Realmente, ¿sabía algo detrás de la familia? Los hermanos con el tema de las deudas. Hay mucho en juego, evidentemente, y aquí, vamos a ver un poco de programas sobre este caso y ahora seguimos comentando más cosas. Atención con esta información que es de último momento. Caso Loan. ¿Recuerdan ustedes que se había conocido que el comisario Maciel había pedido revocar el poder del doctor Miguel Ángel Pierri? Volar sin gastar. Atención con este documento que vamos a conocer de manera exclusiva. El doctor Miguel Ángel Pierri le reclama 60 millones de pesos al comisario Maciel de honorarios. El propio Pierri pide que lo quiten de la causa porque Maciel no le pagó los honorarios. Miguel Ángel Pierri no trabaja por prensa, trabaja por honorarios. Mira, esto es que ni siquiera lo habíamos visto nunca, el tema de este abogado, pero bueno, como son tantos abogados los que defienden a uno, a otro, son 7 detenidos, luego otros 10, luego que si los familiares tienen cada uno un abogado, al final unos, de hecho hubo abogados que estuvieron con con alguno de los detenidos, luego se fueron y vinieron otros, o sea que conocerlos a todos es prácticamente imposible en este caso, La
negativa del pago, pide el doctor Pierri que lo aparten de la causa. Sí, te leo el texto exacto que ahí está bajando producción para que lo podamos compartir con ustedes. Desde la semana anterior se había puesto en conocimiento del señor Maciel que la falta de cumplimiento al acuerdo de honorarios tornaba imposible seguir cumpliendo con nuestra labor profesional en la presente causa. Por supuesto, habla de Miguel Ángel Pierri y todo el equipo de abogados que está asistiendo a la defensa de este hombre, y que ante su silencio, el día de la fecha, el doctor Díaz se comunicó con el señor Maciel. 2 audiencias, de las cuales pude participar en la segunda audiencia. Recién escuchó el comunicado del doctor Pierri, durísimo contra su cliente, diciéndole que no le había pagado Maciel sus honorarios de 60 millones de pesos y diciendo que va a iniciar acciones legales contra el comisario. Sí, estuve escuchando. Me estoy enterando por ustedes, sí. ¿Tiene alguna crítica que hacer respecto a la labor de Pierri, o su cliente le transmitió por qué estaba disconforme respecto a esa defensa? Sí, por supuesto. En primer lugar, tengo para decir que sí, mi cliente estaba disconforme con la defensa. Uh-huh. Y en segundo lugar, digamos, el Código Procesal Penal prevé que el imputado puede cambiar cuantas veces quiera de abogado defensor. Uh-huh. Si es que perdió la confianza, si es que por muchos motivos, ¿no? Y respecto de lo que tengo para decir es de lo manifestado por el doctor Pierri, es que, bueno, tengo entendido que no hay un convenio de honorarios que hayan firmado. Bueno, también he de decir que de Maciel esta persona recibió como varias transferencias durante el caso, ¿eh? Transferencias que decían como es para Loan o para Loan, algo así, ¿no? Y las estuvieron investigando, creo que no sé si era tanto dinero. Si no me equivoco, eran como 180.000 pesos o algo así, ¿no? Desde una cuenta de Mercado Pago. Y esto ocurrió, si no me equivoco, como unos días después del caso. Luego hubo más personas que le enviaron que sí 50.000 pesos, luego 100.000, y las transferencias eran bastante claras. Luego el hermano Mariano Peña también fue a la seguridad aeroportuaria para decir que habían recibido unos 170 millones de pesos en su cuenta bancaria, en su billetera virtual, por esas supuestas campañas solidarias, pero luego dentro del expediente se habla de unos 300 millones de pesos, o sea, una auténtica barbaridad, ¿eh? Entre Maciel y Pierri, y de todos modos, cuando esta causa termine, sí, digamos, habría que ver si el juez regula esa cantidad de dinero, ¿no? Claro, ¿cómo llega usted a Maciel? Por contacto de los familiares. De los familiares de Maciel, digamos, familiares, ¿no? De Maciel. ¿Es correntino usted? Familiares de Maciel. Doctor, ¿y usted qué...? Sí. Nahuel Suárez lo saluda. ¿Usted qué es lo que va a buscar en esta defensa? Mire, hoy esta mañana estuve dialogando con algunos médicos de acá de la capital de Corrientes. Sí. Y bueno, le estuve manifestando de que por la experiencia que tengo en estos años de litigar, considero de que en este caso Maciel es inocente de un delito muy grave del que está siendo acusado. Entiendo que por ahí... Bueno, también para ir comentando más cosas de todo este caso, el otro día que me hablabais de Pérez y Callava, que os parecía como súper raros los movimientos de estas personas inmediatamente después del suceso, que fueron a muchos lugares. Ella pasó por una clínica 1 o 2 veces, luego fueron a comprar una casa, cruzaron a otra provincia, ¿no? Se fueron a Chaco, fueron a donde vive la otra hija de este señor, ¿no? A los pocos días entrevistaron a la exmujer del marino y estaba la hija justo allí al lado con algo de malestar, temor y así. Y no sé, es como que hicieron como muchos cambios, ¿no? Todo el rato y tal, muchos movimientos.
Y también otra cosa que estuve viendo, un testimonio de un enfermero que está dentro de la causa también, que declaró bajo juramento que había trabajado con el matrimonio de Carlos Pérez y Callava durante la pandemia en la provincia de Córdoba y que supuestamente ellos se hicieron pasar por médicos pediatras y ahí atendieron a muchos niños, robaron medicamentos del centro de salud donde ingresaron y demás. Pero me llama mucho el atendieron a muchos niños, se hicieron pasar por pediatras, ¿no? O sea, este es Carlos Martín Ramírez. Se refirió a ellos dos como que tenía mucha experiencia en el ámbito de la salud, etcétera, que había trabajado 10 años en terapia intensiva y que se dio cuenta de que ellos no sabían nada. Sabíamos de él, un marino retirado, que en algún momento fueron sindicados por estar ahí en un lugar donde no podían explicar claramente por qué estaban en aquella reunión con la familia de Loan. Después alguien dijo, bueno, chocaron al niño, lo mataron, habían encontrado sangre en la camioneta, después eso decayó un tanto. Sin embargo, Jorge, en las últimas horas, un enfermero de la ciudad de Córdoba acaba de denunciar públicamente que esta pareja de Victoria Callava y Carlos Pérez, en la época de la pandemia, se hacían pasar por falsos médicos. Es decir, al son del caso que conocimos como el del médico trucho, Ignacio Martín, que estuvo en Córdoba, en la ciudad y también en la ciudad de Río Cuarto, este matrimonio también había actuado de manera falsa, con la identidad de médicos cuando no lo eran. Según dice este enfermero, Carlos Ramón Ramírez, de la ciudad de Córdoba, él denunció este hecho a la justicia, porque veía cómo esta gente estaba en contacto con niños, robaban alimentos, robaban la leche. Pero llegó a algo, o sea, realmente la denuncia se vio que está interpuesta. ¿Dónde está eso, no? Robaban, o sea, ¿qué pasaba ahí con los niños? ¿Por qué ellos iban a robar alimentos, etcétera? ¿Por qué harían eso? Claro, es que de ahí nos vamos a respuestas o posibles respuestas que son cada una más macabra que la otra. Y para él integraban una red de trata de personas. Él denunció este hecho ante la sede policial. 2 años después, nadie hizo nada. Y él, por motu propio, vuelve a refrescar esta denuncia. Si ellos trabajaron en los dispensarios, esto empezó prácticamente en pandemia. Yo trabajaba en la terapia intensiva, yo soy enfermero terapista, trabajé 10 años tengo de terapia intensiva, y en su momento, antes de que asumiera el ministro, que ahora es el ministro Cardoso, él me pasa a mí a los CAPS, a los dispensarios. Él en su momento él me dijo a mí que tuviera cuidado, que en los dispensarios él no sabía bien cómo funcionaban, pero que yo le fuera diciendo, pero sin saber en realidad qué es lo que pasaba en los dispensarios. Así que bueno, justo cuando empecé yo a trabajar, a los meses empezó la pandemia. El jefe, uno de los jefes, en realidad estaba en ese tiempo el doctor Mondate y el doctor Córdoba como jefe de los médicos, y Wilson, una persona que era de nacionalidad uruguaya, arman un grupo de WhatsApp para viajar a Río Cuarto. Se armó un equipo de 16 agentes, profesionales entre comillas, y empezamos a ir a Río Cuarto. En ese tiempo trabajamos 4 meses, nos llevaban los militares, salimos del Ministerio de Salud y nos llevaban los militares. Hubo un problema ahí después de que terminó la campaña en Río Cuarto, porque está judicializado también, inclusive hay un chico que se llama Martín Ignacio que está... Carlos, porque era médico. Sí. ¿Te puedo preguntar muy puntual qué funciones cumplían en ese centro de salud Carlos Pérez y Mónica Callava? A ver, que estuvo ahí, parece que tiene pruebas este testigo, ¿no? O sea, aquí se ve a Victoria Callava en esta foto y también se ve a Carlos Pérez, ¿no? En las fotos. Vamos a darle para atrás. Victoria Callava, aquí la tenemos. Y el propio Carlos Pérez también sale ahí, ¿no? Más adelante, si no me equivoco aquí. Carlos Pérez, o sea, no hay duda de que son ellos. Había medicamentos para darle a la gente en los otros dispensarios, en Parque La Rosa o en el Sol Naciente, pero mucha medicación. Y lo que es, ahorita no había nada. No había leche, no había medicamentos. Lo atendían médicos truchos, que yo me di cuenta con el tiempo, a medida que fue pasando, yo tengo mucha experiencia en salud, trabajé 10 años en terapia intensiva, y con el tiempo me di cuenta que estos chicos no sabían nada. Pero nada de nada. Así que eran, Carlos, ¿y cuánto tiempo, según tu testimonio, Pérez y Callava trabajaban como médicos pediatras en ese centro de salud? Mire, cuando yo lo empecé a descubrir que eran médicos truchos,
que eran no idóneos. Yo lo denuncié el 2 del 11 del 23 del año pasado. ¿Y qué pasó con esa denuncia? ¿Cómo? ¿Y qué pasó con esa denuncia? Hasta el día de hoy quedaron en llamarme para que yo ampliara la declaración y no me llamaron más. Pará, vos, ¿cuándo te das cuenta que Pérez y Callaba... Hombre, desde el 2021, pues eso parece que no va a nada. habían trabajado ahí y eran los de esta causa? Porque los habrás visto por televisión, ¿has visto alguna imagen? Cuando ellos quedan detenidos en Corrientes, ahí las reconocí. Pero yo anteriormente ya me di cuenta de otros médicos que la introducieron. Tengo un equipo, eran un montón los que estaban trabajando aquí en Córdoba. Claro, ahora entonces... Sí. En ese... Claro, o sea, este testigo luego... Pero es raro que tampoco haya nadie más, ¿no? O sea, ¿habrá alguien más que se refiera a Victoria Callava y a Carlos Pérez como estuvieron allí y supuestamente pudieron haber hecho esto? Porque si se hicieron pasar por pediatras y justo ahora están en una causa donde se investiga por presunta pedófila, a ver, esto es bastante grave. O sea, aquí tenemos ciertos puntos y ciertas claves para mover unos engranajes que podrían llegar a entrar en una trama muy grande, muy grande. Y creo que el caso Loan siempre lo ha tenido y no han querido tirar de ella, ¿eh? Equipo sanitario, hay más gente que sabe que Callava y Pérez trabajaron ahí. Claro, Esto es una banda, entonces. Es una banda. Te cuento lo que hacían. Se robaban los medicamentos, les robaban la leche a los chicos. Comían asado, tomaban vino. Metían adolescentes a la cama, porque nosotros hacíamos guardia de 24 ahí. Nosotros hacíamos urgencia y emergencia. Hacíamos 6 guardias al mes y una guardia como para completar el horario que nos exigía la provincia de 12 horas. Y así que nos quedábamos a dormir. Y Armón era tierra de nadie. Bien, ahí la palabra de Carlos Martín Ramírez, por supuesto es el tema central a esta hora en torno a la búsqueda de Loan. Hay que decir que paralelamente, Jorge, la justicia allanó también la casa de la enfermera, donde desde el primer momento buscaba su celular. Bueno, no tenía un celular, tenía 2. Sin embargo, dijeron algo. A ver, cuando salió esta información, mucha gente decía que faltaban pruebas de que para la juez y para los fiscales, porque no las querían ver, que había pruebas de más aquí, pero que no las querían ver. Es verdad que vemos que hay muchísimo en contra de Pérez y Callava, son 2 de los principales implicados, y es verdad que este señor no duda, o sea, habla de corrido, sabe muchísimo, es como que no sé si estuvo pensando en, ostras, que yo vi esto y le debo a la sociedad o le debo a Loan el no haber hablado y no haber puesto más de mí para que cogieran a esta gente que estaban haciendo el mal y que tenían aquí una red de trata muy grande, que justo estaban como pediatras truchos, ¿no? Que sean como falsos pediatras, ¿no? Esa mafia de trata de personas, directores de hospitales que también tienen que ser parte de estos nefastos planes de delincuentes. Habría que investigar mucho por ahí, ¿no? En estos lugares. Pero la verdad es que hay bastantes datos que dan pie a pensar en eso. En un momento se quemaron, desaparecieron. Bueno, acaban de dar con los 2 celulares que tenía esta enfermera, que aquí el enfermero de Córdoba también está citando. Yo la conocí, yo la vi. Por eso es que él señala, como escuchábamos sobre el final de la entrevista, que para él, en su íntima convicción, estas personas que estamos viendo allí, Carlos Pérez y Victoria Callava, allí vestidos de médicos, con el barbijo en la época de la pandemia, son integrantes de una red de trata de personas. A ver, también lo que dice este testigo es que básicamente él llamó a la Policía Federal cuando se dio cuenta de todo esto y comentó que tuvo un temor bastante grande, que tuvo que desaparecer del grupo de médicos y enfermeros que venían a Río Cuarto, porque él decía que había varios pediatras y varios médicos que eran falsos, que pertenecían todos a una banda. O sea, que realmente empezaron a llegar a ese lugar en donde él trabajaba muchos médicos, aparte de Victoria y Carlos Pérez, que se hacían pasar por tal. Había otros muchos más que también eran médicos truchos, como él dice. Y por eso se puede llegar a explicar por qué desapareció Loan. Son momentos vertiginosos.
Uno, entre esta erupción de sensaciones que nos sacuden, la primera es cómo, si denunció esto en sede policial hace tiempo, nunca se investigó, pero uno tiene la idea de que quizá haya una huella concreta en este caso que ojalá ayude. Yo creo que en el caso de Loan han ido como... Aparece un testigo y vamos borrando cosas. Borramos esto ya no sale más en los medios porque el tema de los pediatras falsos y tal, esto jamás volvió a salir. Nunca más se le dio cabida ni a este testigo ni a nada. O sea, resulta increíble y así como muchísimos otros testigos. Entonces, vosotros pensad que a lo mejor si todo esto llega a ser cierto y todo este engranaje de personas con Carlos Pérez y Victoria Callava como precursores de un grupo de trata bastante grande dentro de la Argentina, estarían haciendo y deshaciendo con planes criminales terribles, entonces estamos viendo que el caso Loan para ellos era como, la desaparición de este niño era como, bueno, uno más, o sea, algo como una cosa rápida, sin más y todo eso. Y nunca se imaginarían que iba a ser el caso por el cual los iban a pillar con las manos en la masa y de todo, o sea, hasta las manos, como decía el propio Carlos Pérez. Entonces, si realmente todo eso es cierto, sería como, ostras, si no nos han pillado aquí, que nos hacíamos pasar por pediatras falsos, imagínate que otras historias tendrán detrás, ¿no? De toda esta gente. Entonces decir como el caso Loan, bueno, será uno más y ya está, pero al final no lo fue y eso es lo que podemos sacar, por lo menos, aunque no se encuentra este menor. A echar luz sobre esa enorme y angustiante pregunta que tenemos, ¿qué pasó con Loan? Y habría que preguntarse por qué la justicia tal vez no investigó, si es que no lo hizo, a estas personas cuando Carlos Martínez realiza esta denuncia. Porque si tal vez se hubiese investigado, si hubiese tomado alguna determinación, hoy no estaríamos hablando del pequeño Loan, un niño que lleva 43 días desaparecido y nadie encuentra. Sí, Bueno, hace bastante de este programa, la verdad. No sabía, pero bueno, también queríamos reaccionar a esto, volver a poner en contexto por qué se decía esto sobre Victoria Callava y Carlos Pérez y algunas cosas que creo que se están quedando por el camino y que tenemos que ir recordando poco a poco sobre el caso Loan Peña. Buenas tardes, Mariano, Javier y a todo el equipo. Sí, en este momento nos encontramos en el Juzgado Federal, donde la información pasó por este lugar, porque bueno, hoy, como ustedes decían ahí en el piso, hubo declaraciones. Fierrito Ramírez declaró por más de 3 horas y nosotros pudimos hablar con sus abogados, con el doctor Hanson y el doctor Monti, quienes nos informaron que fueron más de 60 preguntas, más de 3 horas declarando a través de Zoom. Esto se dio en el día de hoy. También se espera la presencia del 7º detenido, Mariano y Javier. Este 7º detenido tendría que llegar aquí al Juzgado Federal a declarar frente a la jueza federal Cristina Poser Penso. En este lugar debería llegar en las próximas horas. También en este momento se está dando vía Zoom. La jueza federal está aquí en el Juzgado Federal y le está tomando declaración a Benítez, a el tío de Loan. Esto empezó hace 20 minutos aproximadamente. Ahí está la foto, mirá, lo estamos viendo. Es importante cuando se van escuchando las declaraciones indagatorias, por más que sean indagatorias, por más que los imputados puedan mentir, atención al movimiento de las fuerzas federales. Hay que estar atento a esto, Cecilia. Exactamente. Porque puede surgir algún dato de la declaración que inmediatamente te moviliza la fuerza. Sí, totalmente. Y además para, de alguna manera, certificar alguna declaración, lugar o movimiento. Es decir, tanto puede ocurrir en el terreno, es decir, que vayan a algún lugar, como al expediente, aparte del expediente, teniendo en cuenta los cruces telefónicos y demás. Cecilia, a ver, repaso. Nosotros estamos viendo una imagen exclusiva, allí lo están viendo a Benítez. Recordemos que Benítez es la pareja de Laudelina. Laudelina declaró ayer por la noche, terminó hoy en la madrugada. Y no lo dejó por fuera a su pareja, sino que dijo, Benítez estuvo, Antonio estuvo, ¿no es cierto?
Sí, así es. Laudelina no lo dejó afuera a su pareja. Recordemos que Laudelina es la tía paterna de Loan. Exacto. Y Benítez es su pareja. Bueno, la realidad es que en este momento está declarando Benítez. Hay mucha expectativa en relación a lo que declare Benítez. Se espera que sean también unas 3 a 4 horas la declaración. La jueza le está tomando la declaración a través de Zoom en este momento. Y el abogado también de Benítez está conectado por Zoom, el doctor Osuna, que se encuentra en Resistencia Chaco. Lo que llama la atención acá en el Juzgado Federal, Mariano, Javier, es este vallado. Este vallado no se dio en declaraciones anteriores. Recordemos que Laudelina fue una de las detenidas que prestó declaración aquí en el Juzgado Federal una semana antes. Y bueno, no hubo este vallado, este operativo de la Policía Federal. Si bien se hacían presentes efectivos de la Policía Federal, no estaba este vallado, que es lo que llama la atención. Bueno, pero lo que pasa... por lo que nosotros sabemos, la información que nosotros tenemos es que este vallado se da a raíz de los incidentes que ocurren cuando Laudelina declara por tercera vez la semana pasada, como yo te decía. Eso y la Hoy tiene que llegar acá... Eso y la autoincriminación. Exactamente. Acá vos tenés, a ver, Laudelina, por más que ella se ubique afuera de la historia, ella de alguna manera declara contra su marido, porque esto beneficia su situación procesal, porque ella, si el marido es el que cometió el delito, ella como encubridora puede zafar. Pero digo, acá lo que se está dando en todos estos días es casi la ingeniería de lo que pasó, de cómo hicieron desaparecer a Loan. Entonces... Obviamente que se pueden prevenir incidentes allí. No, y aparte, ¿a quién van a llevar? Además de que debería llegar el séptimo detenido, Francisco Méndez, pero el ex policía. ¿A quién van a llevar presencial allí? Porque el resto de las declaraciones son todas por Zoom. ¿Al comisario? Sí, claro, al comisario, el último detenido, sería el séptimo detenido, tiene que llegar aquí al Juzgado Federal. Claro, por eso. Pero Maciel también. Sí, Maciel también debería llegar el día viernes a declarar. Bueno, esto se está por definir. En principio lo traen aquí a la localidad de Goya, pero bueno, la información que tenemos es que esto podría cambiar, así como cambió el día y el horario de la declaración de Laudelina, también podría cambiar la declaración de Maciel, podría ser vía Zoom. Todavía no está confirmado. Sí, la información que está circulando es que lo traen a la localidad de Goya, pero también esto podría cambiar el día viernes y finalmente él declararía vía Zoom. Cecilia. Lo que llama la atención, un dato muy importante con respecto a la declaración de Fierrito, es el dato que nos aportaron los abogados de Fierrito Ramírez, que él sigue manteniendo que ellos no tienen nada que ver, ni Ramírez ni la mujer, ni Miyapi. Él dice en su declaración expresamente: mi mujer y yo somos inocentes. Ajá. Y también un dato que aportó el doctor Monti es que Ramírez, en su declaración, que duró más de 3 horas, no solo dice que su mujer y él son inocentes, sino que también todos los días se preguntan qué pasó con el menor, qué pasó con Loan. Bueno, las comunicaciones asisten a eso, nosotros lo comentamos acá, ¿no? Aparte, a ver, no sé si, la verdad que no sé, hoy para la justicia, en este caso para la justicia, todos están inmersos dentro de la responsabilidad en cuanto a la desaparición de Loan. Es decir, todos fueron funcionales para la justicia, eso quiere decir. Ahora, cuando se agoten los tiempos procesales, la justicia tendrá que decir, bueno, ¿tengo esto como para mantenerlos detenidos o no? Miyapi, en este caso, y Ramírez lo que dicen es, nosotros sí estábamos ahí, pero la verdad no tenemos nada que ver con la desaparición. Nos enteramos por Ramírez que Loan había desaparecido, que faltaba uno de los nenes. Y además el matrimonio Ramírez-Miyapi habían llevado a sus hijos. Sí. Habían llevado a sus hijos a ese almuerzo. Exactamente, estaban presentes sus hijos. Claro, también. Entonces, en la teoría de que quizás el apuntado no era Loan ni era algún otro menor, quizás tengan razón en no tener nada que ver. Digo, vamos a tomarlo con pinza esto, porque las comunicaciones, te digo, vos también lo estudiaste, del chequeo de las comunicaciones esta que tiene la policía, las que tiene el matrimonio Miyapi Ramírez son quizás las más honestas de las si vos te pones a pensar. Pero pensá en algo también, las comunicaciones sirven, son induciarias, sí, porque pueden dar una pista, pueden dar una idea, sí, es como el rastro de los perros, Mariano. El rastro de los perros es un indicio, no es concluyente.
¿Es un indicio importante? Por supuesto, ¿sí? Porque el olfato canino es lo que significa. Todas las pruebas sirven para. Ahora, no hay ni una, en principio por ahora, que alguien nos diga, mirá, hay una comunicación que la verdad los incrimina al 100%. No, pero hay cosas raras. Hay cosas raras. El diálogo de las hijas de Laudelina Peña, esa madrugada, cuando hablan de qué le pasó al nene. La otra le contesta con un audio. Ese audio se elimina. Van a ir todos presos y mamá también va a quedar presa. Son cuestiones raras sí, cuando habían transcurrido menos de 12 horas de la desaparición del nene. Pero como un abogado defensor de que podría decir, sí, es verdad. Bueno, pero si desaparece un nene, ¿vos qué pensás que puede pasar si no aparece? Que van a ir todos presos. Estaba perdido. Estoy siendo el abogado del diablo. Estaba perdido, Javier. Sí. No, lo que pasa es que nosotros... Sí, pero el microclima que nosotros vivimos es a partir de la cobertura de los medios de comunicación. Que es el lunes, martes de la semana siguiente. Vos pensás que habían transcurrido 10 horas de una búsqueda de un nene perdido en el campo, que podría haber estado bajo una laguna, en un pozo, donde fuere, y sin embargo había una eliminación de audios y una especulación de lo que había pasado y un formidable encubrimiento que se estaba dando. Eso es una sospecha. Una comunicación con esas características puede ser una comunicación sospechosa. Claro. ¿Es concluyente como para mantener detenido a alguien? No, pero el matrimonio Miyapi y Ramírez no tienen esos lapsus en el teléfono. Tienen comunicaciones de una familia normal. Te mando la foto para que la difunda la cosa. Esto, recemos para... ¿Me entendés? No hay vínculo con el encubrimiento. ¿Me explico? Esta es una fotografía que circuló y que comenzó a circular, la de Loan allí sobre la mesa. Cecilia, a ver, después de la declaración de Laudelina, yo creo que se movió un poquitito el hormiguero, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Es por eso que, bueno, hoy también hay un séptimo detenido, que es Francisco Méndez, que también hay una gran expectativa por lo que declare Méndez en relación a lo que pasó o lo que dejó de pasar con Loan. Aparentemente, Francisco Méndez es un eslabón muy importante en la historia y él podría aportar datos que acerquen más a la justicia a Loan, para saber qué pasó con Loan, si alguien lo tiene, si alguna familia lo tiene. Así que bueno, se espera con muchas ansias esta declaración, la declaración del séptimo detenido. Sí. A mí me contaron que este hombre tenía como hacienda ahí, tenía vacas o algún tipo de ganado en esos campos. ¿Es correcto esto? Sí. Sí, esa es la información que nosotros también manejamos. La realidad es que, bueno, hay una gran expectativa, Mariano, como yo te decía, porque se rumorea que, bueno, este ex policía tiene mucha información y sabe mucho con respecto también a la participación de el comisario Maciel. Así que, bueno, esperaremos que en las próximas horas aporte algún dato que a la justicia le acerque más a Loan, como yo te decía, pero lo que hoy llama la atención es este vallado. Lo que nos dicen desde la Policía Federal es que es un vallado para que no ocurran incidentes como pasó en la tercera declaración de Laudelina. Recordemos que Laudelina es la cuarta vez que declara y bueno, esta vez pidió perdón por mentir. También aportó el dato de que le pagaron 50.000 pesos por contar la versión del accidente. Ajá. Bueno, Cecilia, escúchame, vamos a retomar el contacto en un ratito. Avisaros si sale alguno de los abogados para poder hablar también con ellos, que son los abogados de Ramírez, en este caso Benítez y compañía, que estuvieron declarando y están declarando todavía. ¿Te parece? Dale. Dale, estamos muy atentos a lo que sucede aquí y mañana vamos a tratar de tomar contacto con el doctor Osuna. Muy bien, gracias Cecilia. Nos llama el otro móvil desde Corrientes con Alejandro Puebla, sale. Mariano, ¿cómo te...? Ahí se cortó, un segundito, a ver, vamos a ver. Ahí está. Ahora sí te escuchamos, Alejandro. Tuvimos que ir recorriendo... Bien, Mariano, con todo, buenas tardes. Un día muy agitado, te decía el 9 de julio, tuvimos que ir recorriendo diferentes lugares. Está viniendo una delegación de Goya para acá, no sabemos a qué. Va a haber una especie de operativo. No sabemos si van a allanar la casa de Méndez o si van a realizar otro tipo de operativo en la zona. Obviamente estamos atentos. Ahí va a venir Sebastián Méndez a hablar con nosotros, que es Sebastián Izarbalde, que es el intendente 9 de julio, un cachito, porque hoy lo nombró el viceintendente. Hoy el viceintendente dijo en una de sus declaraciones como que el viceintendente sabía el prontuario de Maciel. Y el intendente una y otra vez repite que no sabía el prontuario de Maciel. Y no solamente...
Ahí se cortó otra vez, Alejandro. A ver, estamos esperando justamente al intendente de allí de 9 de julio. Alejandro está el 9 de julio. Exactamente. En la localidad de 9 de julio, que es el centro o el epicentro, obviamente, de toda esta investigación. Te podemos hablar con Alejandro porque los lugares son muy importantes. Sí. Y reparo una vez más en el lugar donde creen que lo enfriaron. Lo enfriaron al nene. Se dice así en la jerga, quiere decir que lo retienen y lo guardan un rato, ¿sí? Y después lo entregan. Creen que fue en la escuela abandonada. Exacto. A mí lo que me llama la atención, y después le vamos a preguntar a Alejandro también, son esa toalla con sangre, que no sé si la pudieron todavía peritar, no alcanzó, no se pudo, después de una cantidad de horas allí a la intemperie, y unos pañuelos de papel también con restos de sangre o manchas pardo-rojizas, como dice la investigación. ¿Por qué va a tener sangre si lo tenían que entregar, no? Pero bueno, es otra de las preguntas que nos hacemos. Vamos a sumar a Roberto Mesaniella, que es licenciado en criminalística y director de una consultora pericial, que está en Brasil. Y tengo entendido, profesor, que el tema es materia de debate con los alumnos, esto que está pasando con Logan. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? La verdad que es un gran debate nacional e internacional, todo lo que está pasando en relación al caso de la investigación por la desaparición de Loa, justamente, por un lado, por lo que no se tiene que hacer en una investigación, porque justamente eso es lo que lleva posteriormente a que no se puedan tener resultados positivos dentro de una investigación, y en este caso en particular tratándose de nada más ni nada menos que de la vida de un menor de edad. Ahora, mirando hacia adelante, ya sabemos lo que pasó en la investigación o en la presunta investigación, la deficiencia, la falla, además hemos hablado con usted hace algunas semanas. Ahora con declaraciones ya concretas de los imputados, ¿qué podemos decir? ¿Se puede encontrar a Logan de alguna u otra manera después de tanto tiempo? Yo creo que a pesar de tener mucha información, no se tiene muy bien claro el camino a seguir para encontrar específicamente a Logan. Lo que sí, digamos, tenemos como certeza es que tenemos un sinnúmero de personas que dieron un montón de información. Esa información no fue corroborada todavía y sabemos que muchas de ellas están mintiendo, como en el caso de Laudelina, que el día de hoy prestó su cuarta declaración. Ahora, lo que me pareció importante y lo que me parece importante destacar de esta última declaración que yo acabé de leerla hoy en el periodo de la tarde, es que Laudelina, por varios momentos durante su interrogatorio, repite que siente miedo por el abogado, específicamente refiriéndose al doctor José Codazzi. Eso en particular me llama mucho la atención y para mí, en lo particular, digamos, y en lo profesional, abre un nuevo escenario con una trilogía nueva que tiene que ser investigada porque no se puede dejar de lado, que es la de, por un lado, Codazzi, la de, por otro lado, el senador Diego Pellegrini y, por otro lado, el gobernador de la provincia, Valdés. ¿Por qué había tanto interés? Ese es el tema. ¿Por qué había tanto interés en que esta mujer cambiase su declaración, ¿no? Pero, digo, a los fines de buscar a Logan, quizás esto tiene relevancia y no tiene relevancia. Pero, digo, ¿usted qué ve en esta, a ver, armando un croquis de todo lo que hay en el expediente? Tengo entendido que ha hecho como un plano o un mapa de responsabilidades. ¿Usted qué ve, ¿no?, con respecto a la ruta del niño? ¿Cómo lo sacan de ahí al niño? Y la participación de cada uno. Claro. Con relación a eso, inclusive en nuestro canal de YouTube yo lo expresé muy claramente y hoy justamente agregamos algunas de las piezas o de los eslabones de esta cadena un poco compleja. Es que, como te dije al principio, tenemos mucha información, ustedes pueden ver ahí, pero no se tiene en definitiva ninguna información concreta de dónde esté Logan en este momento. Hay una cosa muy clara también, y que lo repitieron todos los medios en estos días, es que la justicia federal tampoco ha pedido una ayuda internacional como para poder
reunir otros actores en la búsqueda de Loan, considerando que Corrientes se encuentra en un punto estratégico y muy cerca de las fronteras y, como lo dije claramente, con fronteras muy frágiles también. Lo que pasa es que, a ver, lo que quisieron hacer, a ver, uno interpreta ahora, ¿no? Lo que quisieron hacer con Laudelina para que de esa declaración inventada, yo creo, es zafar de la sospecha de la trata de personas o de la sustracción de un menor con fines de comercialización o entrega a una banda criminal y demás. Entonces lo que quisieron hacer con esa declaración es culpar pura y exclusivamente al marino y a la funcionaria, lo atropellaron y quisieron ocultar el cuerpo. Punto. Y ahí que sea todo en un homicidio culposo, con ocultamiento, un menor y lo que sea, ¿o no? No, yo creo que más allá de esto, digamos que es claro de que ha habido un intento de desviación justamente del ojo de la investigación. Tenemos que considerar los actores que intervienen, estos tres actores que intervienen. Un senador de la provincia, el propio gobernador, que sale justamente con esta noticia como resolviendo prácticamente el caso, y obviamente este abogado que es quien coachea de alguna manera y quien monta toda esa historia para que, no solo monta, sino también lo graba para que Laudelina diga lo que se le mandó o se le ordenó en decir. Lo que pasa es que en ese esquema vos tenés que averiguar si realmente el matrimonio de Cayaba Pérez, estamos hablando de la exfuncionaria y del marino, son víctimas de esta historia o realmente son un eslabón. Porque si la idea era operar un formidable encubrimiento con instituciones del poder involucradas, quizás necesitaban un chivo expiatorio y quizás plantaron lo que después detectaron los perros. Pero entonces se envenena todo acá. Pero acordate de algo, los fiscales que los meten presos, porque meten preso primero a Benítez, a Cayaba y a Ramírez, y también al comisario, y también obviamente a Pérez y Millapi, ¿no es cierto? Sí. En realidad es al revés, Pérez y Cayaba, a la funcionaria y al marino. Al marino y a la funcionaria los tilda como organizadores, al resto como encubridores. Y estoy hablando de los fiscales que metieron preso a todos. Está bien, pero Laudelina en la declaración esa del accidente dice que lo subieron en la camioneta y se lo llevó el matrimonio Pérez y Cayaba. Entonces, ¿eso es estrategia? Pero ellos cuando Laudelina declara, ellos ya estaban presos. Sí, claro, ya estaba. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro. Sí, o sea, para la justicia, cuando empieza a investigar mal o bien, tienen claro que Pérez y Cayaba son organizadores de este delito. Claro. ¿O no? Sí, y recordemos que en ese contexto, digamos, es el contexto del accidente de tránsito que ya sabemos que nunca existió. Entonces, el tema es por qué se inventa todo eso y por qué aparecen estos tres actores detrás de ese gran desvío de atención en este caso. Yo creo que tiene que hacerse un tiempo la justicia para investigar esta trilogía, para ver el cruce telefónico que existe entre estos tres actores, para ver qué tipo de información se estaba manejando y el por qué justamente se llevó a esto, porque no es, repito, no es un dato menor que el poder político justamente esté detrás de un caso como este. No es menor y no podemos dejar pasar. Yo hablé con una abogada de estas que están defendiendo y me dijeron que la sospecha de ellos es que el encubrimiento llega hasta el ministro de Seguridad, que no creen que sea más arriba. No creen que llegue, que esto se hizo. Bueno, el ministro de Seguridad de la provincia, es decir, que te lo terminaron echando después. Denunciante. Digo, claro, exacto. Digo, creen que llega hasta ahí, es decir, que esto fue un intercambio ahí de favores con los policías y demás, que esto no escala, porque si no, vamos a pensar que toda la política argentina está detrás de la trata. Y la verdad que es dañino pensar esto también. Sí, pero pensemos en este caso en concreto, digamos, no metamos en la bolsa a todos los políticos, sino en particular en este caso. O sea, no podemos no podemos ser ingenuos en pensar por qué el gobernador justamente sale con una noticia de esta, porque un senador, y fíjense en este caso, si estamos hablando que este senador era de esquina, estamos hablando que para irse hasta Corrientes Capital recorre aproximadamente 360 kilómetros. Sí, pero, o sea, pero Codazzi, el hecho de salir de la casa. Pero Codazzi también es de esquina. Claro.
También en esquina. Y de esquina hasta 9 de julio tenemos 183 kilómetros. O sea, sale de su lugar de vivienda a 180 kilómetros para inventar una historia y para llevar o hacer 170 kilómetros más y en comunicación. Está bien, pero que haya contacto con la política no quiere decir que toda la política esté involucrada en una red de trata. Digo, puede haber contacto con la política. No, claramente, exacto. Pero no necesariamente tiene que haber habido. A ver, ya salieron a aclarar de la gobernación que ese tuit del gobernador fue que se dejó llevar por lo que hacían los fiscales. Es decir, un fiscal le informa, mire, tenemos esta declaración y en este auge de las redes sociales termina. Pero digo, yo no creo que sea avalada la trata por altas esferas de la política. No, a ver, yo no tengo pruebas para esto y no sería irresponsable de mi parte, aquí en este condominio que tenemos con Javier Díaz, afirmar esto en un programa de televisión. Yo no tengo ni la prueba ni la potestad para decir esto. Lo que pasa es que lo que hubo es, a ver, no solamente negligencia, sino, no quiero decir connivencia porque sería acusarlos también, eso tendrá a cargo la justicia, pero reiteramos algo que dijimos acá desde hace ya varios días, varias semanas en realidad. No intervinieron en la comisaría cuando desapareció el nene. Es decir, ¿qué quiere decir? Que no le mandaron, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, cuando pasa un hecho grave en un lugar, interviene en la comisaría. ¿Qué quiere decir? ¿Desplazan al comisario? No. Llega una fuerza especial o una división especial para investigar un delito especial, como en este caso. Sí, y asuntos internos. Acá tenés a Vidal, que nos visita hoy. Sí. ¿Cómo le va, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Echó 12.000 policías con asuntos internos cuando fue gobernadora. Pero el asunto interno viene después. Bueno, está bien, pero yo estoy hablando de la división. Esa es la manera de proceder. Una división de la policía correntina que investigue, por ejemplo, la presunción de un delito como el de sustracción de un menor o trata de personas y demás, que los tienen. Después intervendrán las fuerzas federales si se necesita. Ahora, no lo hizo. Y no solamente el ministro de Seguridad y el gobernador, que es responsable del ministro de Seguridad, que después terminó echando, no hizo eso con la comisaría. Y no lo hizo, y además designó en esa comisaría, el ministro de Seguridad, a un policía que estaba denunciado por abuso sexual, con una causa en trámite. Porque Maciel. Maciel, que está preso. Bueno, y que además pero terminaron echando al ministro de Seguridad, ¿o no? Sí, pero ya el Loan ya estaba desaparecido hace 20 días, 15 días. Entonces, todo está mal. Todo está mal desde el arranque, pero antes de que desapareciera el Loan está mal. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, todos son responsables. Sí, políticamente, judicialmente, ¿o no? Exacto. Yo no estoy en este caso, digamos, poniendo o sentenciando de alguna manera o diciendo que el gobernador tiene una participación en esto o que el poder político tiene. Llama sí la atención y por eso dije en un principio que debería ser investigado esta trilogía, porque no es común que un senador de la provincia se desplace en un caso tan caliente como este, desde su lugar de origen hacia otro pueblo y de ahí a la capital, para justamente llevar una persona que saben que va a mentir, porque no es que a Laudelina se le ocurrió ese relato. Se sabe por boca de ella misma de que todo ese relato fue armado y coacheado justamente por el doctor Codazzi. Entonces, eso es a lo que me refiero. No es una casualidad, digamos, que el senador haya estado por cerca del 9 de julio y de ahí se haya ofrecido a llevarla a la capital. Entonces, hay un contexto ahí que tiene que ser investigado. Sí. Igual a Laudelina no le creen todavía, en esta declaración no le creen al 100%. Laudelina en un momento determinado dice, sí, puede haber sido, pero ¿usted vio algo? No, yo no vi nada, no sé, no digo que se autoincrimine, no cuenta todo lo que sabe. Esta es la realidad. Yo creo que no se les cree. Yo creo que no se les cree a nadie hasta el día de hoy. Y lo que hay que hacer efectivamente para poder empezar a darle credibilidad a cada una de los informantes y de los testigos es que justamente se corrobore esto con todas las pruebas que se levantaron del lugar. Esto es, las llamadas telefónicas principalmente al cual se le están dando o se le está dando muchísima importancia, pero que al final de cuentas eso va a llevar un tiempo considerable poder analizar la información. Extraer es una cosa, analizar es otra. Y una vez que se analiza la información, se tiene que vincular a cada uno de los testigos o de las personas que están detenidas para ver si
en un determinado momento dijeron que estaban en comunicación con fulano de tal, si las antenas justamente captan. Igual y eso vuelvo ya a está, repetir. Ya está, Roberto, ya está hecho y no hay muchísimo. Ayuda, sí, es una ayuda y nada más. Roberto, gracias por este contacto, gracias por otra vez charlar con nosotros desde allí y contarnos un poco también el análisis como experto en la materia. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias. Bueno, casi sobre las 18:30 ya está Gonzalo Prado con nosotros, el equipo.